muy emocionada de hablarles sobre un tema que dejé hace unos años activamente y ahora lo estoy empezando a retomar justo con eh, analizando ambientes extremos, analizando ambientes que solo podemos accesar con submarinos y estoy muy emocionada de platicarles sobre esto. La plática es muy general, voy a abarcar muchos conceptos, pero lo quisiera hacer lo más general posible porque sé que las participantes tienen diferentes backgrounds. Algunas han escrito en el Slack, están haciendo cosas de bioquímica, de genómica, de políticas, entonces quisiera abarcar temas que van a reunir toda esa información. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Antes de empezar, quisiera saber si todas tienen acceso a mi repositorio de GitHub. En el repositorio de GitHub está tanto la liga, la presentación, la acabo de subir, como el ejercicio y toda la información. Todas las ligas o referencias que voy a hacer mención durante la presentación están en el link de GitHub. Para cualquier duda, tema que tengan que tengan alguna duda o quieran saber más información, traté de poner todas las referencias y todos los links para que ustedes tengan esa información a la mano. Y no sé si ya están viendo mi presentación, ¿no? No, todavía no. Igual y comentarles a las participantes en lo que se proyecta tu presentación. Subimos las ligas de la presentación de la doctora en el Meetup, pero por cualquier cosa ¿Están viendo mi lo presentación? acabamos de subir ahorita en el chat. Sí. No te escucho. Sí, ya estábamos viendo tu presentación. Creo que no. A ver, vamos a ver otra vez. ¿Sí nos escuchas, Valerie? Share screen. A ver. Hace rato la estábamos viendo. Ya estaba. Ok, perdón. Vale. Vale, entonces ya está la presentación, perfecto. Entonces, como les mencionaba, el GitHub, traté de poner toda la información importante que vamos a utilizar ahí. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme en mis redes sociales o en mi email. Y bueno, el título es ¿qué son las redes complejas y cómo visualizarlas con BizNetwork, que es la paquetería de R que vamos a utilizar? Para hablar sobre las redes complejas, me gustaría dividir este tema en 5 apartados principales y finalizar con el ejercicio de visualización. Para abarcar el tema de redes complejas, voy a hablar en primer lugar sobre la teoría general de sistemas. Posteriormente vamos a ver cuál es la diferencia entre un grafo y una red, porque es un tema que a veces confunde y hay como un desacuerdo muchas veces. Posteriormente, cuando definamos bien qué es un grafo o una red, vamos a hablar sobre qué es en específico las redes complejas. Posteriormente, cuáles son los métodos y herramientas que tenemos actualmente para predecir y analizar las redes complejas. Y una vez que se predicen y se analizan las redes complejas, cómo visualizarlas, que es solamente un paso más en este tema de redes complejas, y posteriormente vamos a realizar el ejercicio. Entonces comenzaremos con la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas fue propuesta en 1940 por un biólogo, Ludwig Bertalanffy, que fue un biólogo austriaco, que lo que él quería era, básicamente, estaba reaccionando en contra del reduccionismo y trataba de revivir la unidad de la ciencia.
Entonces, no sé si ustedes han escuchado el concepto de el todo es más importante que la suma de las partes. Esto es a partir de la teoría general de sistemas. Entonces, para él, un sistema es es un complejo de elementos que interactúan, es un complejo que está abierto y que interactúa con el ambiente. Para ver exactamente cuál es el concepto de un sistema complejo, se puede definir así. Un sistema complejo es un conjunto de elementos que interactúa entre sí y que las propiedades emergentes de cada elemento por separado son diferentes a la del sistema. Es decir, si tenemos elementos que interactúan, esto va a generar una propiedad emergente que no existía solo con los elementos que estaban formando ese sistema. Entonces, de manera general, las características de un sistema complejo es que está compuesto por elementos que interactúan entre sí. Cada parte tiene su estructura interna y se encarga de llevar a cabo una función específica. Es decir, en un sistema podemos tener subsistemas. Lo que ocurra dentro de un sistema puede afectar altamente a todo el sistema, pero de forma no lineal. Presenta comportamientos emergentes, es decir, como les comentaba antes, que todo no es la simple suma de las partes. Un sistema complejo también posee información diferente, como les comentaba, a la que cada elemento tiene por separado. Y para poder entender un sistema complejo, no solo necesitamos saber el funcionamiento de las partes, sino lo que necesitamos entender en un sistema es cómo funciona en conjunto. Por ejemplo, tenemos sistemas biológicos que son sistemas complejos, como los cardúmenes, los enjambres, las manadas. Todos se comportan como un conjunto y todos de manera conjunta forman o tienen propiedades emergentes que no están o que no se presentan en cada elemento por separado. Este comportamiento surge únicamente cuando el sistema se comporta como un todo, es decir, es algo global o es algo colectivo. Un ejemplo típico de un sistema complejo es la Tierra. Sabemos que la Tierra está conformada por varios sistemas que la describen. Tenemos el campo gravitatorio, tenemos el campo magnético, tenemos la geodinámica de la Tierra, es decir, la tectónica de placas, terremotos, huracanes. Tenemos a los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, tenemos ecosistemas. Y cada uno de estos sistemas que está estudiado, que cada uno de estos sistemas está estudiado, pero desconocemos de forma en la que todos interactúan y hacen evolucionar el sistema en conjunto, que es el sistema Tierra o el planeta Tierra. Otros sistemas complejos que podemos tener como ejemplo, que podemos mencionar, son los subsistemas que existen dentro de este sistema complejo que es el planeta Tierra. Tenemos el tiempo atmosférico, es un sistema complejo. Los ecosistemas son sistemas complejos. Un ser vivo puede ser un sistema complejo. Una célula puede ser un sistema complejo. Las sociedades, las ciudades, incluso una empresa puede ser un sistema complejo. Las redes, vamos a hablar más adelante sobre esto, pero todos estos son sistemas complejos. En la naturaleza sabemos que podemos encontrar muchos ejemplos. También física, neurología, economía, biología molecular, sociología, son algunos ejemplos. Algo importante sobre estos sistemas es que la mayoría de estos sistemas son inestables, es decir, se mantienen en un equilibrio. Cualquier variación entre los elementos de sus componentes se puede modificar de forma irreversible y estas interacciones afectan el sistema. Y existe una fluctuación constante. Entonces, de manera general, que vimos algunos ejemplos y lo que es un sistema complejo y la definición, vamos a definir qué es un grafo y una red. Entonces, para entender lo que es un grafo,
vamos a hablar un poco de la teoría general de grafos. La teoría general de grafos surgió hace aproximadamente 300 años y surgió por Leonhard Euler. Leonhard Euler fue el primero que resolvió un problema combinatorio utilizando el uso de grafos. El problema combinatorio era simplemente cómo poder cruzar una ciudad desde inicio a, que es actualmente la ciudad de Kaliningrado, perdón, que es la capital de Kaliningrado. Entonces, el problema matemático combinatorio simplemente constaba en saber si a partir del punto inicial se podía cruzar los 7 puentes que nadie podía resolver en ese momento, ¿no? Entonces, Euler decidió utilizar una representación matemática y en ese momento surge la teoría de grafos. Entonces, los grafos simplemente son objetos matemáticos constituidos por nodos conectados mediante uniones. Entonces, esto les va a parecer similar a lo que podría representar una red. El problema matemático lo resolvió Euler y la respuesta era que no. Utilizando diferentes representaciones gráficas, vio que no era posible cruzar la ciudad con estos 7 puntos y en ese momento surge una corriente o una fuerte corriente que fue la teoría de grafos. No les voy a hablar sobre la representación matemática o cómo desarrolló matemáticamente Euler esto, pero simplemente quédense con el concepto de que los grafos son objetos matemáticos constituidos por nodos conectados entre uniones, es decir, elementos conectados entre uniones. Es decir, cuando uno estudia un grafo o cuando uno estudia las redes, se va a encontrar con que muchas veces a una red se le denomina un grafo. Y esto puede causar confusiones, pero en términos formales, una red es un grafo. ¿Qué quiere decir esto? Una red puede ser cualquier elemento y la representación matemática de esa red es un grafo. Para los matemáticos, un grafo es lo mismo que una red, pero no necesariamente las redes, las redes siempre van a ser grafos, pero no necesariamente las redes complejas. Las redes complejas, como lo vamos a ver adelante, se van a poder representar, lo voy a explicar otra vez. Las redes complejas se pueden representar con grafos. Una red puede ser o no compleja, pero una red siempre va a ser un grafo y viceversa. Vamos a tomar un ejemplo. La red de interacciones, ay Dios. La red de interacciones de contactos sexuales para entender, por ejemplo, los patrones de cómo se transmite el SIDA. Nosotros tenemos que saber el tipo de interacciones o la red de contactos sexuales, es decir, si A tuvo relaciones sexuales con B, entonces evidentemente B tuvo relaciones sexuales con A. Esto es un grafo o una red no dirigida, es decir, no hay direccionalidad entre los nodos, es decir, siempre van a estar de A a B o de B a A. Pero también existen redes dirigidas, es decir, sabemos que A puede afectar a B, como la red de transmisión de CoV. Por ejemplo, si A contagia a B, no quiere decir necesariamente que B contagia a A. Esto es muy importante y nada más quiero que se queden con la definición de qué es un grafo no dirigido y qué es un grafo dirigido.
Ahora vamos a hablar sobre las redes complejas y creo que me hice bolas un poquito con el grafo o con la red. Vamos a retomar esto nada más. Un grafo es la representación matemática o el formalismo de lo que es una red. Y es simplemente un conjunto de vértices y nodos que están conectados. Ahora sí, vamos a ver lo que son las redes complejas. Las redes complejas surgieron hace aproximadamente 20 años, es decir, la teoría de redes complejas es una teoría muy reciente que todavía está en pañales y surgió por estos dos artículos que se publicaron por un año de diferencia en Nature y Science. En estos dos artículos se analizan diferentes tipos de redes, ya sean biológicas o no biológicas, diferentes tipos de redes complejas, y ahora les voy a decir qué es lo que significa una red compleja, y encontraron que existen características que son similares independientemente de qué tipo de sistema complejo sea. Es decir, una representación de las interacciones que se llevan a cabo en un sistema complejo es una red compleja. Una red compleja puede ser desde las redes sociales, redes de informática y redes biológicas. Vamos a ver un ejemplo de cuáles son algunas de las redes complejas que se han estudiado y que tienen las características que vamos a definir más adelante. Por ejemplo, la red social de Facebook es una red compleja, la red de contactos sexuales, la red de científicos, si por ejemplo dos científicos están conectados, si han sido coautores en algún artículo, red de familia, red de enfermedades. Unas de las más importantes o de las más utilizadas o descritas y estudiadas también son las redes informáticas, es decir, la red de Internet, la red de www, las redes de palabras que están en un diccionario y las redes biológicas, que voy a hablar un poquito más adelante sobre ellas, pero simplemente para que los tengan en cuenta, que pueden ser redes de proteínas, redes genéticas, redes ecológicas y redes neuronales. Ahora bien, todas estas redes complejas tienen características en común. Las características en común que encontraron Barabasi y Stogratz son las siguientes. Les voy a mencionar solamente 3 características. No sé si alguna vez han escuchado el concepto de que la vida es que el mundo es un pañuelo. Esto tiene un significado sociológico muy importante que surgió a partir del estudio de las redes complejas. En teoría, y se ha probado matemáticamente, cualquiera en el planeta puede estar conectado con otra persona mediante una cadena de conocidos que no tiene más de 5 o 6 intermediarios. Puse esta foto porque me parece lo más visual posible. Es decir, yo estoy solamente a 6 personas de Chris Hemsworth, que es pues bastante, se puede pensar que no es posible, pero matemáticamente se ha probado que sí. Si quieren encontrar más información o si les interesa de dónde surge este concepto, pueden buscar 6 degrees of separation o 6 grados de separación, que surgió en la década de los 60 y que se ha comprobado que cuando se analizan las redes de contactos de personas, es una característica importante, es decir, es small word networks. La otra estadística importante, la otra característica importante que tienen las redes complejas es que son libres de escala. ¿Qué quiere decir esto? Una red libre de escala quiere decir que sigue una distribución en donde
tenemos un nodo que está conectado a muchos más nodos, es decir, si ponemos el número de links que tiene cada nodo, puede haber algunos que estén mucho más conectados que otros. En términos generales, por ejemplo, si vemos la red de Facebook, hay algunas personas que tienen, no sé, 1000 amistades o 1000 conocidos de Facebook o amigos de Facebook, pero hay otras personas que tienen 2 o 3. Si analizamos todas las redes de interacción de todas las personas de Facebook, podremos ver que algunas tienen muchísimos conocidos pero o interacciones, pero hay otras que no. Esto significa que hay un gran número, que hay un número de personas que tienen muchísimos conocidos, pero hay otras que no. Y esta es una característica importante que se llama Free Scale Network. Y estos nodos que tienen muchas interacciones se conocen como hubs. Traté de poner los conceptos tal cual están o tal cual los describen en los artículos, porque muchas veces cuando se traducen estos conceptos hay algunas traducciones mal hechas o que para evitar confusiones puse algunos conceptos en inglés tal cual y se conocen en la literatura. Y bueno, esto está muy estudiado y es un artículo que es, digamos, que sirve como referencia para el análisis de las redes complejas, el de Barabasi en el 2002. Entonces, hemos dicho que las redes complejas, independientemente del tipo que sean, pueden ser de mundo pequeño, libres de escala, y la otra característica que tienen es, y que surge justamente por el hecho de que existen nodos que están altamente conectados, es que tienen modularidad. Es decir, existen nodos o grupos que están altamente conectados o que están más conectados entre sí que con el resto de la red. Esto surge, es el concepto de modularidad en las redes complejas. En este ejemplo yo les puse, no sé si puedan ver mi mouse, creo que no. No. En este ejemplo yo les puse una red compleja con diferentes colores. En los números se muestran el número de nodos que existe en cada comunidad o módulo y algunas de las características importantes de cada comunidad o cada módulo. Como podemos ver, en cada módulo existen grupos de organismos. Esta es una red biológica de interacción de microorganismos. Y como podemos asignar taxonomía a este grupo de organismos, podemos saber en general la proporción de organismos que están llevando a cabo una función específica dentro de la red. Pero tomando en cuenta que estos módulos existen dentro de todo el sistema que es la red compleja. Entonces, para resumir lo que son las redes complejas, vamos a ver unos conceptos clave. Por lo general, son libres de escala, modulares y de mundo pequeño. No necesariamente todos los sistemas complejos que se modulan con redes complejas tienen estas características. Puedes estar analizando un sistema complejo y que no muestra estas características, pero no necesariamente quiere decir que no es una red compleja. De manera general, como les comentaba, esta ciencia, la teoría de redes complejas, surgió hace 20 años y con el análisis de secuenciación masiva, los datos de secuenciación masiva, cada vez se tiene más información y cada vez se ha visto que no necesariamente puede ocurrir esto. Las distribuciones de los nodos dentro de cada red puede o no tener una distribución libre de escala. Puede también ser una distribución de Poisson, donde todos están conectados entre todos. Pero no necesariamente quiere decir que no sean sistemas complejos. Y esto se los digo porque una de las características importantes cuando uno empieza a analizar redes complejas es analizar estos tres conceptos y si no, y si cuando analizas tu red no tiene uno de estos tres complejos, entonces puedes pensar, entonces este no es
una red compleja, no necesariamente. Ahora bien, las características de estas redes que se han analizado le dan robustez al sistema. Quiere decir que puede ser resistente a ciertas perturbaciones y le permite tener estados estables. ¿Qué quiere decir? Si existe dentro de la red un cambio o una perturbación, puede ser que el reagrupamiento, la interacción de todos los componentes dentro del sistema pueda permitir tener estados estables, y eso lo vamos a ver más adelante. Facilita el flujo de información y restringe su evolución. Esto está todavía en pañales, es decir, entender la dinámica del sistema o de la red en el tiempo está todavía en pañales. Lo que sí se sabe es que el estado futuro del sistema depende del estado actual. Y la estructura de la red como tal, como la estamos analizando en el presente, puede restringir la probabilidad de cambios futuros. Pero como les mencionaba, la dinámica del sistema o la dinámica de las redes complejas o de sistemas complejos en el tiempo todavía está en pañales. Entonces, ya vimos qué son las redes complejas, cuáles son sus características, qué las definen, y ahora vamos a ver cómo predecir y cómo analizar una red compleja. En este taller yo me voy a enfocar más que nada en la biología computacional o la biología de sistemas. Sé que hay muchos sistemas complejos y que cada área cada área tiene una forma específica de hacerlo. Por ejemplo, mi idea era analizar la red de Facebook como un ejemplo para visualizar con Biz Network, pero cada vez por temas de seguridad de Facebook, cada vez se restringe más el cómo descargar esa información. Antes era muy fácil, lo descargué hace como 2 años, pero ahora no es tan fácil, se tiene que hacer mediante varios scripts que tienes que hacer y configurar. Y el ejemplo más claro que les puedo dar es el área de expertise, que es la biología computacional. Y de manera general, la biología computacional está dentro si vemos este diagrama de Ben Euler, dentro de las ciencias de la computación, las matemáticas y estadísticas y la biología. Y podemos identificar que dentro de la biología computacional tenemos la biología de sistemas, y la principal herramienta que tiene la biología de sistemas son los grafos. La biología de redes, que es algo que vamos a ver en este taller, es el uso de los grafos para modelar sistemas biológicos. ¿Cómo se modelan los sistemas biológicos? Con estos grafos, y estos grafos son redes. Y como nosotros estamos analizando sistemas biológicos, sistemas complejos, estas redes, por lo tanto, son redes complejas. La biología de sistemas utiliza las redes para poner el estudio de los sistemas biológicos en contexto de la teoría general de los sistemas. Es decir, el uso de redes para predecir cómo se comportará un grafo en un futuro. Algunos ejemplos de las redes de manera más específica podemos ver, por ejemplo, las redes moleculares. Y en este ejemplo que les pongo todas las vías o todas las reacciones metabólicas que se han descrito de forma muy general dentro de una célula y que están bien anotadas y bien curadas manualmente. Por ejemplo, el conjunto de reacciones bioquímicas dentro de una célula, podemos ver que los nodos pueden ser los metabolitos y los links pueden ser las reacciones bioquímicas. Podemos también en esta red agregar datos adicionales, por ejemplo, derivados de datos bioquímicos o de flujos metabólicos. Y una característica, un dato curioso, por ejemplo, como les mencionaba, no todas las redes complejas tienen características de Power Law Distribution, Small World o Modularity. O sea, modularidad, distribución libre de escala y de mundo pequeño. Si nosotros modelamos las redes metabólicas de diferente forma, podemos obtener que no necesariamente tienen este comportamiento.
Existen también otro tipo de interacciones que son interacciones de proteína-proteína. Las interacciones de proteína-proteína simplemente son las representaciones de los contactos físicos entre las proteínas que existen dentro de una célula. En el 2000, por ejemplo, se hizo el interactoma, que es decir, el número total de todas estas interacciones que ocurren dentro de un organismo. Se hizo de la levadura y se ha hecho, por ejemplo, también todas las interacciones de todas las proteínas que ocurren en el ser humano. Por ejemplo, esto ha sido bastante utilizado incluso ahora en el tema de la pandemia y para identificar drogas o posibles drogas que puedan estar afectando o puedan ser utilizados como tratamiento para COVID-19. Ahora bien, existen también redes de regulación génica. Estas redes de regulación génica, por ejemplo, nos pueden ayudar a entender algunos patrones que ocurren en organismos. Por ejemplo, en esta red les muestro la red de regulación genética que ayuda al proceso de floración en Arabidopsis thaliana y pueden ayudarnos a entender cómo puede un organismo o bajo procesos controlados estar regulando o cambiar ante condiciones ambientales específicas. Más específicamente, voy a estar hablando sobre redes ecológicas y redes ecológicas aplicadas a sistemas microbianos, pero las redes ecológicas pueden abarcar cualquier tipo de sistema biológico, ya sea food webs o ya sea cualquier organismo o cualquier organismo dentro de un contexto de un ecosistema. Existen diferentes interacciones, como ya sabemos, mutualismo, que se benefician, competencia, predación, etcétera, etcétera. Y este tipo de interacciones se puede medir utilizando datos obtenidos a partir de datos de secuenciación masiva, en donde básicamente tenemos un patrón de presencia-ausencia o tenemos un patrón de abundancia, donde sabemos qué organismo existe dentro de una condición o, por ejemplo, si podemos hacer una red de los colibríes que están en algunas flores, o las abejas, o tenemos, por ejemplo, en el mar podemos también tener desde corales, peces, todas este tipo de interacciones. Cada una de ellas se mide de diferente forma. Yo les voy a hablar sobre datos obtenidos de secuenciación masiva, pero el principio es el mismo. Si tú tienes una matriz en donde tienes tus datos de presencia-ausencia o tus datos de abundancia, es decir, bajo ciertas condiciones o bajo cierto sistema, está este organismo, sí o no. Ahora bien, una vez que tenemos de manera general estas redes y sabemos cuáles son sus características, existen propiedades o estadísticas específicas que nos hablan sobre la estructura y la topología de la red. Y esto es más importante que la visualización. ¿Por qué? Porque si tenemos diferentes sistemas biológicos o tenemos diferentes sistemas y queremos saber realmente cuál es su efecto, cuál es su cambio o cómo compararlos, no lo vamos a comparar mediante las interacciones que tienen, sino mediante evaluar la topología y la estructura de la red. Una de las características más importantes para medir la red, una de las características más importantes o las estadísticas que se miden en una red es el número de nodos, es decir, cuántos componentes tiene, cuántos links están en esos componentes, cuántos módulos tiene, cuántos de esos están conectados, cuántos de esos nodos están afectados por otros nodos, cuántos
cuántos nodos no están afectados, cuántas islas aisladas dentro de la red pueden existir. Por ejemplo, si vemos una red, estamos muy acostumbrados a ver una red donde todos están conectados con todos, y esto no necesariamente es cierto, como lo vamos a ver en el ejercicio. Y aquí les dejo las definiciones específicas sobre las propiedades o las estadísticas de una red, que las vamos a ver más adelante. De momento les voy a dar solamente 2 ejemplos de una de las características específicas que medimos o que analizamos cuando comparamos redes. Por ejemplo, la distribución, el grado de distribución. Es decir, la probabilidad de que un nodo tenga cierta distribución. ¿Y esto qué quiere decir? Para redes que no son dirigidas, simplemente es, imagínense, las redes de transmisión sexual del SIDA. La probabilidad de que una persona tenga n número de contactos sexuales. Y para las redes dirigidas es la probabilidad de que esa persona, por ejemplo, en el contexto de coronavirus, haya afectado a cuántas personas, o que una persona esté afectada, ¿no? Ahora bien, si lo vemos en el área de los microorganismos, aquí les puse un ejemplo de lo que significa in-degree distribution, es decir, cuántos nodos o cuántos organismos están afectando específicamente ese nodo. Y out-degree distribution, que quiere decir que ese nodo va a afectar de manera directa a, en este caso, 6 nodos. Ahora bien, tenemos también otra característica importante o alguna estadística que nos va a dar pistas sobre la red en general. Esto es el coeficiente de clustering o clustering coefficient, y nos da básicamente, nos dice qué tan modular es la red, pero no nada más que sea modular, sino cuántos triángulos se pueden formar. Es decir, si tenemos una red donde todos están conectados y todos forman triángulos o parejas de triángulos, eso va a tener un coeficiente de clustering más alto en comparación de una red donde nadie está conectado entre sí. Y lo vamos a ver más adelante, el por qué es importante medir estas propiedades. Otra de las cuestiones también importantes que tenemos a la hora de analizar redes es que debemos de analizar sus propiedades o sus estadísticas o sus características topológicas, pero también necesitamos comparar estas características con redes generadas al azar. Existen 5 modelos para generar redes aleatorias. Cada modelo asume un número específico de nodos o un número específico de links, pero por lo general los más utilizados en librerías o en implementación a la hora de analizar las redes son los primeros 2, Random Graph R2 Rangy y Generalized Random Graphs. Estos 2 son los más utilizados, y básicamente a la hora de escoger un modelo para generar una red aleatoria, se toma en cuenta que para generarla tengamos el mismo número de nodos o el mismo número de conexiones. Es decir, ustedes tienen una red compleja, una red de un sistema. Imagínense una red de metabolitos, o una red de vías metabólicas, o una red de contactos de transmisión de COVID-19, cualquier red que se quieran imaginar. Cuando medimos sus características, tenemos que comparar con estas redes aleatorias. Y si al momento de compararlo tienen características que surgen de manera aleatoria, no podemos hacer ninguna inferencia con respecto a la red biológica. O sí,
Pero, por ejemplo, si hay propiedades que cuando comparamos nuestra red biológica son bastante diferentes a una red producida al azar, entonces podemos tener más información sobre nuestro sistema complejo o sobre nuestra red compleja. Una de estas propiedades son los network motifs. Estos network motifs son muy importantes. Surgieron el análisis de los network motifs ha sido bastante estudiado, empezó justo cuando surgió el análisis de las redes complejas y simplemente son patrones de interacción que no surgen al azar, que solamente surgen en redes complejas. Es decir, existen nodos que esos patrones solamente, si calculamos tu misma red biológica o la red biológica que tengas o la red de un sistema biológico o complejo, miles de veces, calculamos esa red miles de veces, la probabilidad de que ocurran estos triángulos o patrones de interacción de n, en este caso hay solamente 3 nodos, 3 posibles combinaciones con un subgrafo de 3 nodos. Cuando calculamos, como les decía, 1000 veces o más de 1000 veces la misma red, pero de manera aleatoria, estos patrones no surgen en las redes aleatorias. Y esto es importante a la hora de analizar las redes. Algunos ejemplos del uso de los network motifs en redes biológicas se han aplicado al estudio del desarrollo, redes regulatorias, redes neuronales, y food webs de animales y de plantas. En ecología se han estudiado muchísimo. En redes de regulación génica se han estudiado muchísimo, es decir, un gen o un factor de transcripción, o en E. coli se han estudiado patrones que surgen, estos subgrafos, nodos de 3 grafos, surgen en redes específicas. Pero en ecología microbiana no se han aplicado mucho y les voy a comentar más adelante una aplicación de los network motifs en redes biológicas. Ahora bien, aquí les voy a dejar una lista de las herramientas que tenemos para predecir redes biológicas a partir de datos de abundancia. Como son programas o algoritmos muy específicos, no me voy a ir a detalle, pero simplemente que tomen en cuenta que para poder determinar cuál es el software o cuál es el algoritmo específico que necesitamos, va a depender básicamente de 2 cosas. Uno, la capacidad de cómputo que tengamos. Eso siempre va a delimitar el uso del algoritmo para poder hacer la inferencia de nuestra red. Y el segundo es el qué tipo de datos biológicos tenemos. Hay programas y softwares muy específicos que son optimizados para datos, por ejemplo, de 16S o datos de amplicones. Hay datos que son, hay algoritmos, que son específicos para datos de abundancia que no necesariamente tomen en cuenta el hecho de que tenga ceros, es decir, todos los organismos que pertenecen a la biosfera rara, que no son abundantes. Hay algoritmos que no están, que no toman en cuenta esto. Entonces, les pongo la lista en la presentación para que ustedes decidan qué algoritmo utilizar, y esto yo creo que es la parte crucial al momento de hacer la inferencia. Es primero saber nuestro sistema complejo, saber qué algoritmo utilizar, cuáles son los planteamientos matemáticos bajo ese algoritmo que nos da una red de interacción y la capacidad de cómputo que tengamos.
Uno de los más utilizados, perdón, es Connect. Es un plugin de Cytoscape. Algunas personas les gusta mucho este algoritmo y simplemente se basa en el hecho de tomar correlaciones. Es decir, la forma más básica de entender una interacción es la abundancia de cierto organismo en, como les decía, en diferentes momentos o muestras o muestreos en el tiempo, como lo vamos a ver más adelante, pero es simplemente la presencia o la abundancia de determinado organismo en diferentes muestreos o diferentes ambientes. Y se hace por medio de correlaciones. El problema de estas correlaciones es que se tiene que decir un punto de corte, es decir, estos organismos están correlacionados al punto 9, ¿eso es alto o bajo? Bueno, eso es una correlación de Spearman, por ejemplo, de punto 9. Pero muchas veces estas correlaciones son arbitrarias y eso depende, y eso me ha tocado ver mucho, por ejemplo, en redes ecológicas. Algunos dicen que una correlación de punto 6 es significativa, otros dicen que es de punto 7. Eso va a depender. Lo que se hace justamente es tomar en cuenta diferentes métodos o diferentes tipos de correlaciones o diferentes tipos de tomar en cuenta esta información y combinarlo. Cuando combinas diferentes métodos que te dan una inferencia y te quedas con los datos obtenidos en todos, entonces tienes un consenso de unas redes de interacciones que van a ser compartidas y esos son datos más robustos. Aquí les dejo también otros ejemplos. MENAP es también bastante utilizado y utiliza Random Matrix Theory con porcentajes de similitud. Y esto es un poquito, esto digamos es para lidiar con el tema de los puntos de corte, y no lo hace tan arbitrario porque en el modelo se toma en cuenta esto y entonces tú ya no tienes que decidir cuál es el punto de corte que tienes que utilizar. Como les comentaba, estos datos anteriores son para predecir interacciones a partir de datos de abundancia, pero también podemos predecir interacciones a partir de series de tiempo. Es decir, podemos saber o podemos obtener una red a partir de una serie de tiempo. Si tenemos un sistema que muestreamos cada mes, cada 2 meses o cada año y lo hacemos de manera constante, podemos tener una red que va a capturar todos esos momentos de muestreo y lo va a capturar en una sola red. En este ejemplo les pongo dos programas que se utilizan para calcular series de tiempo con Local Similarity Analysis. Es una técnica bastante utilizada. Ha habido estudios donde se comparan diferentes formas de inferir redes en series de tiempo y esta es una de las más robustas. Y la ventaja de estos algoritmos es que se pueden obtener o se pueden poner en conjunto factores ambientales. Es decir, si nosotros medimos pH, temperatura, carbono total, nitrógeno, o medimos algunos contaminantes en nuestro sistema, lo podemos integrar dentro de estas redes. Otro método para predecir series de tiempo es el modelo de Lotka-Volterra. Y el modelo de Lotka-Volterra simplemente nos va a decir, en función de las abundancias de los organismos que tengamos, va a tomar en cuenta este modelo, que es un modelo poblacional, en donde vemos principalmente dos cosas. Por ejemplo, si tenemos un organismo que es superabundante en el tiempo 1 y un organismo B, el organismo A es muy abundante y el organismo B disminuye su abundancia, y esto lo podemos ver en el tiempo, es decir,
tenemos un modelo de predador-presa. Predador, sí. En donde, por ejemplo, si hay muchos coyotes, hay pocos conejos, ¿no? Si hay muchos conejos, quiere decir que hay pocos coyotes. Este modelo poblacional se aplica también en datos de secuenciación masiva, en este caso de ecología microbiana, en series de tiempo, donde hacemos esa correlación y donde vemos justamente, aplicamos este modelo poblacional y a partir de esa red, a partir de esa serie de tiempo se puede obtener una red. Existen diferentes herramientas, aquí les pongo una lista de herramientas que utilizan series de tiempo. Uno de ellos se llama Limits, el otro se llama MDSign, unos lo pronuncian en inglés, en español. No me acuerdo cuál, pero uno de ellos creo que ya está en desuso, es decir, si uno va a la página de su artículo y le da link al algoritmo, creo que ya no lo tienen actualizado, y lo mismo para los otros. Yo les dejé toda la información en el GitHub para que lo vean, pero sí vean cuándo fueron publicados. Algunos han sido los primeros que han sido publicados y cada vez hay más y más y más algoritmos que surgen. Entonces, sí les recomiendo que lo vean. Uno de los más nuevos, bueno, ya tiene 4 años, pero es más o menos nuevo, y es uno que he utilizado particularmente, es MetaMIS. MetaMIS tiene una interfaz gráfica en donde es bastante fácil de utilizar, es bastante amigable, donde uno sube los datos de abundancia obtenidos de datos de secuenciación masiva, y dependiendo de la capacidad de cómputo que tengas, es el tiempo que se tarda en calcular las redes. Y existe un cierto límite que puedes llegar dependiendo de tu capacidad de cómputo, como les había comentado, pero es bastante amigable y tiene diferentes formas de visualización. Lo mejor y lo que les recomiendo siempre es tomar los datos consenso, los datos que se obtienen a partir de correr ese mismo modelo miles de veces, para que solo se tenga en cuenta la representación o solo se tenga en cuenta las interacciones que están representadas cientos de veces y o miles de veces, y las que ocurren una o sola vez no se consideran como interacciones fuertes. Existen también herramientas no solo que nos ayudan a predecir, sino que nos ayudan a analizar las estadísticas de una red. Les pongo 2 ejemplos. Anuran está en desarrollo todavía, pero es un algoritmo que promete bastante bien. Este algoritmo lo que hace es que tú importas diferentes redes obtenidas con diferentes programas, y lo que hace es que construye modelos que son robustos y que se queda con las características que comparten todas las redes para poder tomar en cuenta eso y dar las estadísticas de esa red consenso. Y el otro algoritmo es Network Analyzer, que es un algoritmo que desarrollamos durante mi doctorado, y que es un algoritmo que es bastante amigable. No necesitas información de cómo utilizar la línea de comandos, es simplemente donde tú das una red de entrada y el algoritmo te va a calcular todas las propiedades estadísticas de una red, tomando en cuenta ya sea que sea dirigida o no dirigida. Es decir, si es dirigida, tienes que tener una información donde tengas especificado el grado de interacción, es decir, si es una interacción positiva o es una interacción negativa, y también toma en cuenta redes no dirigidas. Entonces, aquí les dejo 2 ejemplos. Como les comentaba, la teoría de redes complejas es una teoría bastante nueva. Todos los desarrollos de todos estos algoritmos cada vez es más amigable, en el sentido de que no necesariamente necesitas línea de comandos. Antes era necesario saberlo,
pero cada vez estos programas han sido más amigables para justamente hacer este análisis más accesible para la comunidad científica. Ahora bien, la visualización de redes. Y con eso pasaremos directamente con el ejercicio. ¿Cuánto tiempo tenemos? No he visto la hora. Valerie, ¿me Media escuchas hora. ahí? ¿Ahí sí me escuchas? Okay. La visualización de las redes. Como se podrán haber dado cuenta, es el tema de la visualización de redes. No sé si es más complejo o no que el análisis de las redes o el decidir qué algoritmo utilizar para predecir tu red. Hay un mundo de programas que sirven para visualización. Hay algunas figuras bastante padres. Les recomiendo que vayan a esta página porque hay un mundo de posibilidades para la visualización de redes. Aquí les pongo una lista de los programas de visualización. Muchos de ellos son programas libres. Hay algunos que se tienen que pagar, como Cell Illustrator Online. Pero muchos tienen que ver, son bastante específicos con el tipo de análisis que estás haciendo. Por ejemplo, hay algunos que son específicos de análisis de redes en eucariontes, o son específicos de redes de factores transcripcionales, o son específicos en donde tú tienes que manualmente hacer la anotación. Hay algunos, como por ejemplo Cell Illustrator Online, que sí te permite hacer, que es bastante flexible, pero tienes que pagar. O que es CellNetBeast, que como les comentaba, es muy específico, pero va a depender del sistema de estudio. Como el análisis de las redes biológicas es un mundo completamente, es bastante amplio dependiendo de la información que se tenga. Yo les puse en el GitHub una lista de todos los, no es una lista completa obviamente, pero estoy tratando de actualizarla conforme voy utilizando o desarrollando o viendo programas que son específicos o que son muy generales para que, bueno, lo estén revisando dependiendo de cuál sea su sistema de estudio. Y hay algunos que en particular son bastante flexibles en el hecho de que permiten hacer una visualización independientemente del sistema complejo que tengas. Es decir, si es una red biológica, si es una red social, si es una red de lo que sea, te permite utilizar esos datos, y esta flexibilidad te lo da la línea de comandos. En particular, el que yo he utilizado los dos, pero por ejemplo, Netan está basado en una librería de Python que es NetworkX, y que te da muchísima flexibilidad en el tema del análisis de redes, pero sí se requiere experiencia en Python para poder utilizarlo. Y BizNetwork es una paquetería que también necesitas más o menos un poco de experiencia, pero te permite una visualización interactiva, lo cual hace más fácil el análisis de la visualización. Ahora bien, voy a explicar un poquito en qué va a constar el ejercicio. Espero ya no aburrirlas con el tema de las redes complejas, para saber lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo que vamos a hacer es un análisis de una red compleja que está descrita en el programa de Netan.
y simplemente consta de una red que se obtuvo a partir de datos de secuenciación masiva de tapetes microbianos en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Un poco sobre Cuatro Ciénegas, Coahuila se encuentra en el estado de Coahuila, en México, y es un oasis, no sé si han tenido la oportunidad de ir, pero es un oasis en el desierto y tiene características biológicas, geológicas que lo hacen un lugar único en el mundo, y es un sitio prioritario para la conservación, es una humedad de importancia internacional, pero además tiene el nivel de fósforo más bajo reportado para aguas continentales, y tiene la presencia de tapetes microbianos y estromatolitos que están restringidos a unos pocos lugares en el mundo, que tienen condiciones extremas que permiten su desarrollo. Mi tesis de doctorado justamente consistió en desarrollar, me cuesta trabajo traducirlo al español, perdón, ya es la costumbre. Desarrollé algoritmos que nos permitieran evaluar estos tapetes microbianos bajo una respuesta de cambio ambiental. Y este cambio ambiental es básicamente el hecho de que la extracción de agua profunda para la agricultura. Entonces, estos datos simplemente constan del muestreo de estos tapetes microbianos en el tiempo, es decir, es una serie de tiempo donde muestremos 3 sitios específicos y se secuenciaron estos tapetes microbianos, bueno, se extrajo el DNA, se mandaron a secuenciar, se hizo la inferencia para asignar la taxonomía de estos microorganismos y después se construyeron las redes, como les voy a contar más adelante, pero básicamente era el objetivo principal era entender cómo estas comunidades microbianas respondían ante esta perturbación ambiental, que es la desecación. Entonces aquí vemos, el primer muestreo fue durante la perturbación y posteriormente en este periodo de 2 años se observó una variación en los niveles de agua. En total fueron 3 sitios, 4 tiempos, es decir, 12 tapetes, y para cada sitio se construyó una red. Primero, para construir la red, como les comentaba, se hizo la asignación taxonómica y se hizo la asignación metabólica y se utilizó un algoritmo que no voy a comentar ahora, pero es un algoritmo que también desarrollé durante el doctorado, que se llama Multigenomic Entropy Based Score, en el que mide o captura la importancia de determinados ciclos biogeoquímicos, y estos valores únicos se pueden medir en el tiempo. De manera general vimos cómo los niveles de la maquinaria metabólica encargada del ciclo del azufre se recuperaba en el tiempo, así como el ciclo del metano. Es decir, se había una recuperación de la maquinaria metabólica en el tiempo después de la perturbación. Entonces queríamos ver si estos datos a nivel metabólico correspondían con los datos a nivel taxonómico. Para eso utilizamos el modelo de Lotka-Volterra y utilizamos la información derivada de las redes consenso, es decir, las redes que tenían información de las interacciones positivas y negativas, y después separamos las redes en función de su interacción, es decir, analizamos todas las redes que sean de interacción positiva y todas las redes de interacción negativa. Y eso lo hicimos a todos los niveles taxonómicos de los cuales teníamos información, es decir, lo hicimos a nivel filum, clase, orden y familia. Vimos que de manera general las interacciones negativas aumentaban en un sitio con respecto a la perturbación y eran diferentes dependiendo del sitio de muestreo, y esto correspondía justamente con cuáles eran los sitios más afectados por la sobreexplotación de recursos, por la sobreexplotación de agua. Entonces, construimos las redes. En estas imágenes
les muestro la representación solamente de las interacciones que representan el 0.05 de toda la interacción, de toda la red. Es decir, si analizamos la red consenso de cada sitio, sería imposible visualizarlo. Y ese es otro de los temas que ustedes se darán cuenta al momento de que analicen sus redes. Y es algo que se hace mucho en ecología microbiana. Tenemos una masividad de datos. Las redes son altamente conectadas y es imposible visualizar o identificar patrones si se visualizan las redes como tal. En estos ejemplos, lo único que hicimos fue enfocarnos en las interacciones más fuertes para visualización, pero para la descripción total de la red utilizas toda la estructura de la red, no solamente las interacciones más fuertes. Y eso es algo que se hace mucho y que he visto en artículos en donde solamente se basan en identificar o en caracterizar las interacciones más fuertes sin tomar en cuenta toda la red compleja de ese sitio, de ese sistema. También analizamos los network motifs y lo hicimos en todas las redes consenso, las redes positivas y las redes negativas. Este fue el primer estudio en donde se utilizan los network motifs en una red de ecología microbiana bajo contexto de perturbación. Esto, como les comentaba, está todavía en pañales, no había una forma en la que nosotros identificáramos si esos motifs o esos patrones que están o que surgen bajo condiciones específicas sea resultado de algo. Es decir, si vemos este heat map, vemos que en las interacciones positivas surgen patrones o surgen algunos motifs que no están en las interacciones negativas o en las redes consenso y viceversa, o en un sitio específico solamente tiene un tipo de interacción. Y para ir más allá, lo que se necesita es saber quiénes son estos miembros específicos de estos patrones y en teoría, yo creo que en un futuro, si existen más datos o existen más estudios en donde se analicen redes bajo diferentes contextos o que se implemente el estudio de los network motifs, va a ser mucho más fácil el poder identificar si estos patrones son resultado de condiciones ambientales específicas, sobre todo bajo contexto de cambio climático, por ejemplo, redes tróficas en el mar, corales, food webs, tomando en cuenta los microorganismos. Entonces, el hecho de que se analicen los network motifs es bastante importante para identificar estos patrones. El hacer todo esto, la inferencia de redes, los network motifs, el algoritmo que utilizamos para capturar los ciclos metabólicos y poder poner en contexto toda esta información para caracterizar un sistema, nos permitió proponer que los factores que optimizan la diversidad y que permiten una mayor estabilidad en estas estructuras que son los tapetes microbianos, puede estar relacionado a estos factores. Es decir, utilizando las redes microbianas, caracterizando las redes y los patrones globales y las características globales de toda la red y las estructuras de toda la red, además como generar redes aleatorias, fue algo que se me olvidó comentarles. Netan, para cada red biológica que tú metas en el algoritmo, él va a generar 1000 redes aleatorias que iba a comparar las estadísticas de la red biológica que tú metiste con la red aleatoria. Entonces, todas estas implementaciones nos ayudaron a entender que posiblemente el hecho de que los tapetes microbianos sean características, que tengan características como estabilidad y que puedan resistir y que son estructuras que sean
que se conocen desde el Arqueano y fueron los primeros sistemas o los primeros fósiles de los registros de vida en la Tierra. El hecho de que podamos entender cómo pueden sobrevivir estas estructuras bajo condiciones de perturbación puede estar relacionado con el aumento de competencia. Generalmente se sabe o se piensa que la cooperación es lo que va a hacer un sistema estable. En nuestro caso encontramos que no. Encontramos que la competencia, el antagonismo bajo condiciones de perturbación es mucho más importante. Y encontramos una baja modularidad. ¿Se acuerdan que les había comentado que no necesariamente una red compleja tiene una alta modalidad o no necesariamente es una red de mundo pequeño? En nuestro caso, nuestros sistemas eran tan altamente conectados que no encontramos módulos como tal. Encontramos que toda la red era un módulo completo, que todos interaccionan entre sí y que todos están altamente conectados. Y encontramos, y la ventaja de utilizar estos modelos modelos poblacionales es que nos permiten tomar en cuenta organismos que muchas veces se descartan con los análisis de secuenciación masiva, que son los miembros de la biosfera rara. Esto es un mundo completo existe un mundo completo de información sobre los miembros de la biosfera rara y generalmente son organismos que están en muy poca abundancia y que dependiendo del método de secuenciación o la cobertura que tú tengas, generalmente se descartan, pero si tienes suficiente cobertura o si los incluyes dentro de tus análisis, como lo hicimos nosotros, pudimos ver que esta gran diversidad taxonómica estaba representada justamente por estos miembros, que eran justo los organismos que eran hubs en nuestras redes. Y finalmente, un core de microorganismos, es decir, organismos que están presentes todo el tiempo en diferentes sitios, independientemente de las condiciones ambientales. Entonces, bueno, esa es la red que vamos a analizar hoy. Es un sitio específico y para eso les voy a pedir que descarguen el repositorio de RLadies, ya sea desde la línea de comandos o desde la interfaz gráfica. Desde la interfaz gráfica pueden ir a la página, darle clic aquí en el recuadrito verde y descargar. Y esto va a ser lo que vamos a obtener. Esta red es la red de visualización con Beast Network. Vamos a darle zoom. Valerie, ¿nos escuchas? A esta red le podemos hacer modificaciones de todo lo que ustedes quieran manualmente. Es decir, una vez que ponemos la información en el script y obtenemos esta red, podemos hacer todas las modificaciones que queramos. Y esta es la red de visualización con Beast Network. La ventaja que tiene es que es bastante flexible, que podemos analizar cualquier tipo de datos y que justamente nos permite esta visualización y el identificar patrones que en una red estática no necesariamente son tan fáciles de identificar. Y bueno, por último, ¿nos escuchas ahí? Le quiero agradecer a Maribel. Maribel fue parte importante del desarrollo de NETAN. Su alumno de doctorado, de licenciatura, Marcos, fue el que desarrolló toda la parte del código con las modificaciones. César Podes, mi colaborador de toda la vida, que es un experto en redes metabólicas y de factores transcripcionales. Ian me ayudó a finalizar el script y que hizo una función específica que vamos a utilizar hoy en R. Y bueno, a Mirna por todo su apoyo y por invitarme a este grupo a dar la plática. Y pues muchas gracias a ustedes por su atención. Valerie, ¿nos escuchas ahí? Y ahora sí, vamos a
a descargar el repositorio. No sé si ya todos la descargaron. Es que creo que no nos estás escuchando. Yo creo que... ¿No me escuchan? No, tú no nos escuchas. Yo dije, ay, yo llevo hablando como 1 hora y no me están escuchando. No. Sí, ¿puedo? Pero ya nos escuchas. Sí, las escucho. Ok, es que no nos escuchabas. Entonces, bueno, no sé si quieras contestar las preguntas que te hicimos, porque como no nos puedes escuchar, entonces tratamos de interrumpir, pero no tuvimos éxito. No las puedo escuchar y como no podía ver el recuadro de Slack, dije, ¿qué onda? Ajá. Sí, pero es que hay muchas preguntas para ti en el chat y no te podíamos interrumpir, bueno, porque no nos podías escuchar. Sí te escuchamos perfecto y sí vimos la presentación muy bien, solamente era que no nos podías escuchar. Entonces, sí, quieres... podemos responder dudas y luego hacemos el ejercicio. El ejercicio es muy, muy fácil, o sea, ya está, digamos, todo para que lo hagan. Voy a explicar de qué se trata, pero lo pueden seguir sin... Bueno, eso es... Súper. Mira, igual y las últimas preguntas empiezo como de abajo hacia arriba. Amandine pregunta que si hay algoritmos que sean mejores para cierto tipo de datos. ¿Esa CONET es específica para datos ecológicos? Sí. Caroline Faust, que es la chica que desarrolló este algoritmo, digamos que lo hizo tomando en cuenta datos de secuenciación masiva de organismos. Se empezó con datos de Otus, pero sí, hasta donde yo sé, no sé si existen otro tipo de redes o otro tipo de sistemas que se hayan analizado con CONET. Los que yo he visto y los que sé que sí está específico para eso son redes de sistemas biológicos, redes de derivados de secuenciación masiva. Perfecto. La siguiente, que es de Mirna. Si recomiendas utilizar todos esos programas, pero eso fue hace media hora. Depende. Yo creo que lo más robusto es utilizar una combinación de diferentes programas y después ver cuáles son, digamos, las redes consenso. Muchas veces, dependiendo del tipo de algoritmo o el tipo de predicción o de modelo metabólico que utilices, hace assumptions. Asunciones, creo que sí. ¿Asunciones? Toma en cuenta datos específicos que muchas veces en otro algoritmo lo toma en cuenta. Entonces, si es primero, recomiendo cuál es la capacidad de cómputo, si es libre o no, cuál es tu sistema biológico y ver en qué otros sistemas han aplicado ese tipo de algoritmo. Porque muchas veces ves un algoritmo y dices, ay, quiero aplicar para hacer la inferencia de red, pero no necesariamente se ajusta con el sistema que tú tienes. Entonces, buscar en la literatura y ver si tu sistema se ajusta a esto o sistemas biológicos parecidos o sistemas han ocupado esos algoritmos, posiblemente sea una buena opción empezar por ahí. Súper. Y Amandine ya también salió a nuestro rescate para decirnos que assumptions es supuestos. Luego pasa que entendemos toda la idea perfectamente en inglés, pero no somos capaces de encontrar la palabra en español. Perdón, pero ya... No, pero para eso está Amandine. Lupita pregunta si la información que se maneja en redes sociales se puede considerar parte de red compleja. Sí, totalmente. La red social es una red compleja. Y hay libros, lo voy a poner en mi página de GitHub, hay libros específicos que te dicen cómo obtener o cómo analizar las redes complejas o las redes sociales. Yo el que estaba analizando fue del 2012 y a partir de ahí, con toda la problemática de privacidad de datos,
cada vez es más difícil obtener la información de Facebook, por ejemplo, como les comentaba antes, pero sí, las redes sociales o las redes son redes complejas. Cualquier red que describa un sistema complejo es una red compleja. Y creo que con eso responde a la primera pregunta que tuvo Mirna, pero muy al principio de la pregunta, digo, de la ponencia, que era básicamente la diferencia de por qué se llamaban redes complejas, ¿no? Pero... Una red, por ejemplo, puede ser compleja o no. Tú puedes analizar una red de interacción de 4 cosas o 4 elementos y no necesariamente estás analizando un sistema complejo, simplemente estás haciendo una red. Sí. Cuando tú analizas un sistema complejo y haces una inferencia de un sistema complejo, entonces estás haciendo una red compleja. Súper. Perfecto. Entonces, otra cosa que también queríamos aprovechar para que, porque preguntaba si las participantes tenían las ligas de GitHub. Las subimos al Meetup, pero también las subimos ahorita en el chat para quienes no pudieron acceder a través del Meetup. Están aquí en el chat muy al principio, la presentación y la paquetería. Entonces, y otra pregunta que nos llegaron a hacer en el Meetup era cómo podía, porque ahorita vamos a pasar a lo de R. Entonces, que cómo podían trabajar con R y al mismo tiempo estar viendo lo que está diciendo Valerie. Como recomendación, minimicen la pantalla de Zoom y automáticamente les va a aparecer un recuadro, se va a posicionar en su pantalla superior derecha, y obviamente se la pueden manejar de manera manual, la pueden hacer un poquito más grande, entonces van a poder estar trabajando en R sin problema. Adelante, Valerie. Ok. Entonces, bueno, solo para estar segura, una red compleja la determina más bien el sistema. Si el sistema es complejo, entonces ya le decimos red compleja. Sí. Okay. Sí. me hice bolas porque ¿cómo se llama? Me frustra que tengo el concepto en inglés y las palabras en inglés y me trabo porque no lo puedo decir en español y entonces como... Pero sí, lo siento mucho, de verdad, no quiero, no lo hago a propósito, pero sí. Ya ahora no me siento capaz ni de hablar ni en inglés ni en español. Pero sí, a ver, entonces, ¿comparto entonces mi pantalla? Sí. Ya ahí, igual y nada más como consejo por cualquier cosa, porque creemos que el problema de audio surgió a raíz de que compartiste tu pantalla. Ok. Entonces, cualquier cosa, si se vuelve a ir, te vamos a hacer así. Ajá, una seña. Así. Ya las perdí, sí. O que Mirna me escriba. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, ya están viendo la pantalla, ya tienen todos el GitHub. Si no lo pueden descargar, no se preocupen. Tenemos la información aquí. Ya les expliqué acerca de los datos de manera general. Y ahora les voy a explicar, vamos a utilizar 2 archivos. El primero es una red compleja que se obtuvo a partir de Metamiz, en donde tenemos, se le conoce como lista de adyacencia, en donde tenemos una red de nodos que está conectado y tenemos el grado de interacción. Y un archivo que se llama nodes to add colors. Este archivo yo lo hice de manera... este archivo se obtuvo a partir de la asignación taxonómica de cada uno de los nodos que están en esta lista de adyacencia. Entonces, si ustedes lo quieren hacer o ustedes lo quieren generar, lo traté de hacer de manera lo más general posible. Independientemente de qué sistema estén analizando, se necesitan 2 archivos, el archivo de nodos y el archivo de edges. El archivo de edges simplemente es la lista de adyacencia. Puede o no ser dirigida, es decir, ustedes pueden si ustedes no tienen un algoritmo que les permita calcular el grado de interacción, no se preocupen, no lo necesitan,
pero sí necesitamos a fuerzas una lista de adyacencia en donde sepamos de dónde hacia dónde va la interacción. Y estas columnas, el nombre de las columnas es importante también. Y aquí el otro archivo es un archivo de información que si ustedes hacen su red específica, simplemente son las características que definen a esos nodos. Es decir, si ustedes tienen una lista de una red social y sus nodos son las personas, pueden poner ahí qué grupo social forma parte, si son el grupo de Our Ladies, o si es el grupo de familia, o si es el grupo de lo que ustedes quieran. Simplemente es agregar la información que nosotros queramos visualizar en la red. En este caso, a mí me interesaba visualizar o separar o definir características que me informaran acerca de los grupos taxonómicos y que me informaran acerca de características generales. Una de las cuestiones para tomar en cuenta al momento de hacer este archivo es que no tengan muchas categorías que definan a esos grupos. Es decir, mis grupos taxonómicos, puedo yo tener cientos de grupos taxonómicos, cientos de diferentes phyla, o cientos de clases, o cientos de familias. Y si yo quiero visualizar eso, tomen en cuenta que podemos visualizar miles de colores. Entonces, lo importante para definir o para que tomen en cuenta al momento de que analicen sus redes es cuántos colores o cuántos grupos de colores quieren hacerlo. La función que generamos es una función que permite identificar en una columna cuáles son los valores únicos y a partir de esos valores únicos agregar una paleta de color. Es decir, si ustedes tienen 100 valores únicos que ustedes quieran definir para visualizar, tengan en cuenta que van a usar 100 colores diferentes, lo cual no es ideal para analizar una red. Generalmente lo que se hace es tomar, visualizar o tomar en cuenta una paleta de color que te permita definir valores categóricos o que te permita visualizar estas categorías, y menor de 13 o 15, a lo mucho 20 valores diferentes sería lo ideal. Y ya después las otras características que ustedes quieran poner en su red lo pueden hacer, pero solamente para que tomen en cuenta la columna que vamos a utilizar para visualizar los colores es esta de domain. Y esta es la red de interacción que vamos a generar. Y vamos al ejercicio, si le damos link aquí. Entonces voy a abrir R. Si ustedes lo hacen, ya sea lo descargan en R y lo abren en RStudio. Entonces aquí yo tengo ya el script. Como lo hice fue a partir de, lo voy a hacer en la línea de comando, bueno, no, lo voy a hacer mejor en ¿cómo se llama? Repositorios. Ladies. Entonces, le dan aquí, descargar, descargan el GitHub y después abren su RStudio y abren aquí, le dan sesión y ya sea que abran su archivo en el directorio que descargaron, lo van,
Si descargaron el repositorio de GitHub, se va a llamar RLadies. Tienen que entrar al directorio de script y ahí se va a encontrar el archivo. Tienen que abrir el script que se llama BizNetwork. Entonces, si quieren, pónganme su pulgar arriba cuando ya lo tengan para que yo vea si ya todos están ahí, ya todos descargaron que ya descargaron el repositorio y lo tienen abierto en su RStudio. Lo puedo hacer desde la línea de comandos, pero no sé qué tan familiarizados están todos por la línea de comandos. Prefiero hacerlo así directamente, descargan el archivo y lo abren en RStudio. Val, si me permites, también les puedo enseñar cómo pueden clonarlo directamente a su RStudio. Ah, sí, lo puse en la presentación. Lo puse en la presentación. Okay. Pero sí. Si le dan... Para eso tienen que tener GitHub instalado. Pero si le dan, por ejemplo, aquí, copian el link y le dan... Me voy a ir a desktop. Le dan git clone y el link. Se va a descargar la información. Y luego le tienen que dar cd a RLadies. Y ahí va a estar toda la información que está en el repositorio. Nada más que sepan en dónde lo descargaron con pwd y lo pueden abrir directamente en RStudio. Entonces, ustedes me dicen cuándo ya. Aquí donde dice participantes, uno puede poner una manita azul. Entonces, si quieren, pongan la manita azul para que todos sepamos que ya están, las que ya estén, y así todos. ¿Manita azul o manita amarilla? Yo la veo azul. Ah, es que también hay unos de thumbs up, así como de dedito pulgar, sí. Pero esas están en reacciones. Ah, esas no las veo. Ahí tiene para aplaudir. Sí, tiene para aplaudir y para... Thumbs up. Pero no sé, no estoy tan avanzada. El punto es que háganse notar de cómo, si ya lo tienen listo. ¿Cómo así, Mirna? O sea, puedes clonar y todo, pero no encuentras el thumbs up. Sí. Sí, creo no que sé. Ya son varios. Sí, ya varios alzaban la mano y por el chat ya también confirmaron varios más. Entonces, vamos a seguir. Prácticamente, si abren el script, si no lo pueden hacer con RStudio, no se preocupen, con que sigan el HTML, la página de internet les va a decir cómo hacerlo, pero sí me gustaría que llegáramos aquí. Y es, nada más les voy a explicar, no les voy a poner a que hagan las funciones ni nada, porque lo que me gustaría, o cuando hago un algoritmo, me gusta hacerlo lo más general posible para que cada quien lo adapte en función de sus datos. Mis datos no van a ser los mismos que los datos de alguien que está analizando una red social, pero la estructura de los datos va a ser la misma. Entonces, instalamos la paquetería. Si no la tienen, es la paquetería de BizNetwork. Y estas tres librerías, la vamos a utilizar para agregar los colores en la función que hicimos. Esto simplemente me está diciendo que mi R está en... Hay un conflicto de versiones, pero no importa, va a funcionar. Entonces, llegamos a la función que hicimos. En esta función simplemente lo que vamos a agregar es, se hizo en función de las formas que BizNetwork requiere para funcionar. Entonces, si ustedes lo quieren modificar y solamente quieren algunas formas específicas, si nos vamos aquí,
Estas son las formas que nosotros podemos poner cuando estamos haciendo una red. Podemos poner círculos, estrellas, cuadrados, etcétera. No puse esto porque es más bien una base de datos, pero si ustedes quieren modificarlo, lo que harían simplemente es quitar o poner las formas que tiene Beast Network, y esas formas las pueden ver ustedes directamente en la página de Beast Network. Aquí están las formas de la red, y esos simplemente van a ser nuestros nodos. Entonces, si por ejemplo ustedes en su red solo quieren tener triángulos y cuadrados, lo pueden modificar, o si quieren poner elipses, lo pueden hacer. Yo en este caso agregué todas para mostrar la variedad de shapes que tenemos. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente utilizar esta librería para poder hacer una asignación de valores cualitativos. Muchas veces el punto clave para poder hacer la visualización son los colores, y es algo que lo puedes hacer ya sea manual o lo puedes hacer mediante librerías que te permitan asignar colores de manera cualitativa, que es lo que queremos. No queremos una paleta de colores que sea secuencial, porque queremos valores que nos definan o que separen los grupos que nosotros tenemos. Si ustedes quieren una paleta secuencial o lo que sea, pueden ir a esta librería para poder tener más información, pero de manera general esto yo creo que funciona bastante bien. Y lo que hacemos aquí es simplemente agregamos esta paleta de colores a una lista, a un data frame que vamos a generar a partir de nuestro archivo de nodos. Y esto es importante, ya que no se puede modificar, ya que es el nombre de las columnas que necesita Beast Network para poder funcionar. Es decir, color and shape son necesarios para que para que Beast Network identifique esas columnas y lo pueda visualizar. Si ustedes no agregan un archivo de entrada que tenga color and shape, no lo va a poder identificar Beast Network. Entonces, de manera general, lo único que estamos haciendo en esta función es agregar colores de manera automática. Como les decía, esto lo pueden hacer de forma manual, y todo esto está en la librería de Beast Network. Podemos agregar estos colores como un conjunto de colores que nosotros queramos, pero en esta función que generamos y que Ian me ayuda a generar es para hacerlo de manera automática en cualquier conjunto de datos o cualquier tipo de red. Y ahora sí, si nosotros para correrlo nada más le dan aquí. Bueno, pero tengo que... Sí. Simplemente corran la librería para que esté cargada. Y ahora sí, nosotros vamos a leer nuestro archivo de entrada. Lo que pueden hacer si no lo han hecho es simplemente decirle a R dónde están sus datos. Lo pueden hacer ya sea aquí o en la línea. Set working directory to source file location, para que sepa, esto lo va a hacer cada quien, lo tiene que hacer cada quien para que R sepa dónde está su script y dónde están sus datos. Y ahora sí vamos a cargar nuestro directorio donde están nuestros datos, simplemente para que lo sepan. Estamos aquí dentro del repositorio de GitHub. Vamos a decirle que nuestro archivo de entrada está aquí, y aquí están nuestros dos archivos que vamos a leer: el edges que les había mencionado, que es simplemente la lista de adyacencia, que es el archivo de edges, y nodes, que es el archivo
de nodos con las asignaciones taxonómicas. Aquí vamos a generar un directorio de salida y aquí es donde estamos leyendo nuestros datos. Entonces, vamos a leer los dos archivos. Y el archivo de edges, como podemos ver aquí, asegúrense que lo está cargando bien, que tienen 1200 filas y 3 columnas. Y el archivo de nodos que tiene 540 columnas, es decir, 540 nodos únicos. Y las 5 variables que son las asignaciones taxonómicas de cada uno de los nodos. Y el grupo. El grupo es simplemente un valor que es asignado al dominio, pero es básicamente lo mismo. Simplemente es para identificar que este es el grupo 1 que pertenece al dominio arquea, bacteria. Yo lo puse así, no tiene necesariamente que ver con una asignación taxonómica clásica, porque como podemos ver, puse también que hay virus, que es un dominio, un classify, protista, fungi. Simplemente es para definir nuestros grupos. Entonces, ya que leímos nuestros archivos, vamos a modificar primero el archivo de edges, que es el archivo de la lista de adyacencia. Entonces, en este primer comando, lo único que hacemos es generamos una columna vacía que va a tener, que vamos a generar una columna vacía en ese archivo para poder asignarle colores. Esos colores, si ustedes los googlean, yo lo tuve que hacer a mano. Esto lo pueden hacer con una paleta de colores. Este es el color anaranjado, que es el que definí para los colores, para las interacciones positivas, y el color azul para las interacciones negativas. Si ustedes no tienen una lista de adyacencia o una red dirigida, no tienen que hacer esto. Esto simplemente es para separar en la red qué tipo de interacciones. Muchas veces nos interesa enfocarnos en si un nodo está afectando a otro nodo de manera positiva o negativa, y con estos colores que nos permiten separar esto, lo podemos ver. Si al momento de analizar la red vemos una red que tiene todos los links azules, por ejemplo, en este caso, veríamos que es una red negativa o de interacciones negativas o positivas. Entonces, simplemente es para que lo tomen en cuenta a la hora de analizar o que tengan sus datos. Y si tienen, como les comentaba, una lista de adyacencia no dirigida, no tienen que hacer este paso. Ahora bien, vamos a agregar los colores y esto se hace muy fácil porque ya nosotros cargamos la función y simplemente en nuestro archivo de nodos que está aquí, lo vamos a leer aquí y lo vamos a tomar en cuenta en función de, vamos a agregar los colores, como les comentaba, en función de la columna domain. Si ustedes tienen un archivo en donde quieran o tengan una columna diferente y que tengan sus colores o sus grupos taxonómicos o sus grupos los que sean, tienen que modificar esta columna. Y lo único que hace esta función simplemente es agregar los colores en función de los valores únicos que existen en esa columna, y lo hace en forma automática tomando en cuenta una paleta de color que asigna valores cualitativos. Esa variable se llama tax_call_shape. Nosotros ya agregamos los nodos con sus colores y ahora lo único que hacemos es, vamos a correrlo.
Porque creo que no cargué las librerías, ¿verdad? Creo que sí. No, creo que te faltaba esa última porque lo que te dijo era de Color Viewer, ¿no? Creo. No me decía del pipe. Ahí está, ok, perfecto. Gracias, mi nation. Entonces, vamos a ver este archivo que se generó. Entonces, aquí ya agregamos el color. Como pueden ver, aquí ya está agregado el color en función de la interacción taxonómica y el shape. Esto, como recuerdan, también es parte de la función que describimos al principio. Vamos a ver el otro archivo. Y lo único que estamos haciendo es... Vamos a ver. Haciendo un merge, estamos uniendo los dos data frames en función de los colores que ya asignamos y en función de las categorías únicas las categorías únicas del archivo de asignaciones taxonómicas. Entonces, como vimos, hay 7 categorías únicas en ese archivo. Ya agregamos los colores y ya agregamos las formas. Entonces, lo único que estamos haciendo con este join, que es como un merge, lo que estamos haciendo es agregar unir esos dos archivos, nuestro archivo de asignaciones taxonómicas con este archivo, y entonces para cada vez que encuentre en nuestro, déjenme lo pongo aquí. Imagínense, ustedes tienen su archivo de asignaciones taxonómicas. Cada vez que encuentre una arquea, le va a agregar este color y le va a agregar una forma de square. Y así hasta llenar todo este archivo de 500, ¿cuántas eran? 1200, no, 540 nodos, 540 únicos nodos que pertenecen a la red. Y eso es todo. Eso es lo único que tenemos que hacer para utilizar BizNetwork. Lo que quise hacer fue darles datos reales y darles ejemplos y darles la forma más general que se puede utilizar. Ustedes pueden ir jugando con digamos, es bastante flexible en términos de lo que se puede hacer, pero cuando queremos agregar colores o formas de manera general, cuando estamos analizando datos masivos o redes bastante grandes, pueden utilizar esta función y pueden hacerlo de manera automática. Y entonces simplemente con estos dos archivos, el archivo de nodos y el archivo de la lista de adyacencia, pueden generar su red. Entonces, aquí generamos también otra función que no necesitan hacerlo, pero es una función para crear una red con estas opciones. Ustedes la pueden modificar, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero simplemente es una función que generamos para que pudieran, al momento de que ustedes quieran generar la red, lo generen de forma más fácil. Entonces, utilizamos la función, déjenme lo pongo a correr, la función create network. Les vamos a dar el archivo de nodos que ya tiene los colores y las formas, y el archivo de la red de interacción, y generarán esto, déjame lo hago grande, su red de interacción con BizNetwork. Si quieren, la pueden exportar como HTML. Le pueden dar aquí Save as Web Page.
porque nos va a permitir, lo voy a abrir aquí, nos va a permitir manipular la red de forma más fácil y ahorita lo van a ver por qué. Si hacemos zoom, por ejemplo, todas las bacterias son triángulos moraditos, pero lo podemos ver más fácil si queremos si queremos visualizar los hongos que hay en nuestra red y automáticamente aparecen ahí. O si queremos seleccionar todas las Aquificae, pues hay muy poquitas, solamente hay esas. Vamos a ver si hay acidobacteria. Hay también muy poquito Basidiomycota. Otra cosa que no mencioné es todos estos componentes que no tienen interacción no quiere decir que no forman parte de la red y esa es una de las características que hacen importante el analizar la estructura de la red, porque estos componentes que están aislados, aunque no estén conectados con la demás red, o con los otros componentes de la red, no quiere decir que no formen parte de la red. Una de las funciones que tiene Bis Network, ¿por qué no jala? Espera. Desktop. Oye, Valeria, lo que estás buscando, el archivo, ¿por qué no se deja de mover? Es muy extraño, ¿no? Eso es lo que les iba a enseñar. Si van abajo y le dan Physics Enable, eso es lo que quería mostrar porque aquí no me deja. Si le dan hacia abajo con el mouse, aquí les debe de aparecer como un... Aquí están todas las características que ustedes pueden modificar en la red. Pueden modificar los colores, pueden modificar la letra, pueden modificar el background, pueden modificar todo. Si no quieren que se mueva, que es bastante... Sí aparecen las opciones. Ahí está. Physics Enable. Entonces, cuando le dan aquí, se deja de mover. Y ya pueden ustedes agarrar cualquier punto y arrastrarlo. Por ejemplo, si quieren visualizar este rosita, lo podemos hacer y lo podemos arrastrar para separar componentes específicos dentro de la red. Denme sus thumbs up si ya pudieron generar la red. Perfecto. Perfecto. A ver. Déjenme, voy a donde tengo el script. ¿Sí pudieron? Por aquí había una pregunta que dice, ¿Metamis entonces calcula las interacciones por abundancia sin descartar la biosfera rara? Sí. No sé si ya lo... En línea de tiempo. Tiene que ser un análisis, o sea, tiene que ser datos que estén tomados en series de tiempo. Es decir, el mismo sitio a lo largo del tiempo. Y mientras más puntos de muestreo, mejor. Porque él hace una inferencia tomando en cuenta los huecos. Es decir, toma en cuenta series de tiempo que a lo mejor no pudiste muestrear este año, ¿no? O sea, hay mucha gente que estaba haciendo series de tiempo y que este año no pudieron muestrear. Pues Metamis toma en cuenta esos gaps o esos lapsos donde no hay series de tiempo y puede inferir la abundancia tomando en cuenta estos gaps. Pero tiene que ser... no puedes calcular con Metamis, por ejemplo, una red en donde tengas tú un mismo sitio y, por ejemplo, un sedimento de un core, ¿no? Tengas diferentes profundidades. Eso no puede ser una línea de tiempo. Puedes tú simularlo, pero no necesariamente tu sistema es una serie de tiempo.
interesante. Ya por aquí se despiden de ti. Dania dice que ya se tiene que salir, pero nos agradece y te agradece por el taller. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, traté de hacerlo corto el taller y que sea útil para pues todas ustedes que puedan hacer sus datos independientemente del tipo de redes de adyacencia. Y si tienen cualquier duda, escríbanme y no duden de, pues sí, de escribir y de mencionar y de cualquier cosa que vean en el repositorio, la presentación, algo que esté mal. Siempre agradezco que me den ese feedback para poder pues hacer los cambios correspondientes y que todos estemos en el mismo canal y tengamos la información. Sí, espero que todas hayan obtenido su red y que les recomiendo que jueguen con ella, jueguen con los parámetros. Incluso pueden generar nodos, pueden generar interacciones que no existían en la red, pueden modificar los colores, si no les gustan, pues modificar la letra, el tamaño, pueden hacerlo todo y al final cuando lo corres te aparecen las opciones de los parámetros que cambiaste y eso lo puedes guardar y poner en tu script para que la próxima vez que lo corras lo guardes dentro de tu script y ya no lo tengas que ajustar manualmente, lo cual es una opción muy buena. ¿Qué quedamos que eran los puntos que no estaban conectados adentro de la red? Porque quedamos que eran importantes, ¿no? Son componentes que forman parte de la red, pero no están conectados. O sea, son islas aisladas dentro de la red, dentro del sistema, pero no tienen conexión, pero no por eso no dejan ser parte del sistema que estás analizando. Y por eso, y como los analizas, solamente los puedes capturar analizando las propiedades topológicas o la estructura de la red como tal, evaluándola toda la red completa. Entonces, el ejemplo que les di es, por ejemplo, el ejemplo que les di o el ejemplo que describimos en el artículo es simplemente el 0.05% de esta red que estamos viendo aquí. O sea, lo cual es prácticamente nada, ¿no? Aquí tenemos interacciones bastante importantes que podemos analizar con... por eso es importante tomar en cuenta diferentes métodos, diferentes programas, redes consenso, datos robustos y tratar de evaluar el todo de estos sistemas. Y pues sí, espero que hayan aprendido y que les haya gustado y que jueguen mucho con sus redes y que lo apliquen y que cuando lo apliquen nos lo hagan decir o nos manden una imagen de sus redes con BizNetwork, que estaría padre. Y sí, diferentes tipos de redes complejas con R estaría padre.